Bueno, amada iglesia, nuevamente aquí con ustedes, dando pues toda la alabanza y la gloria a nuestro Dios, que podemos reunirnos. Y hoy estaré entonces con ustedes compartiendo un mensaje de las Sagradas Escrituras. Este es el mes de la Biblia, octubre. En octubre se celebra el mes de la Biblia, gracias a Dios. Y quisiera que iniciáramos con una alabanza para nuestro Dios, dando gracias por su santa y bendita palabra. Entonces lo vamos a hacer, o lo voy a hacer de la siguiente manera. A través de un acróstico. Entonces voy a empezar y después de esto entonces les invito para que por favor oremos. Este acróstico dice lo siguiente: bueno es Dios en gran manera, que inspiró su palabra para bendecir a su pueblo, para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado a través de su Hijo amado, y así incorporarnos a su familia santa gracias a su amor misericordioso. Hermanos, bueno es Dios en gran manera, que ha inspirado su santa y bendita palabra. Y de esta manera el Señor ha traído a nuestras vidas gran misericordia. Bueno, Señor, hoy te damos gracias por este día. Gracias por tu santa y bendita palabra. Hoy alabamos tu santo nombre. Decimos lo bueno y maravilloso que ha sido en gran manera para cada uno de nosotros. No solamente, Señor, dándonos tu santa, bendita, poderosa palabra, que ha sido de generación en generación, Señor, sino que nos has dado a tu Hijo amado Jesucristo y a tu Santo Espíritu. Por eso y toda la alabanza, toda la gloria son para ti, Señor, dándote siempre toda la gloria por tu grande amor y misericordia. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, presentemos pues este tiempo en manos del Señor e iniciemos este mensaje de las Escrituras. Y este mensaje lo he titulado ¿Cómo ser misericordiosos como nuestro Padre? ¿Cómo debemos desarrollar misericordia como nuestro Padre? Entonces, nosotros, esto de ser o desarrollar misericordia es un mandamiento, Dios lo dejó establecido, que debemos cumplir cada uno de nosotros en el ambiente en el que nos encontremos. Necesitamos entonces, hermanos, pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a desarrollar a plenitud la misericordia del Padre en cada uno de nosotros. ¿Dónde está este mandamiento? Vamos a mirarlo en las Escrituras, en Lucas 6:36, dice la palabra de Dios. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es la versión de la Reina Valera. Vamos a leerlo en la traducción al lenguaje actual. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo. Aquí vemos el verbo sed, pues, misericordiosos en la Reina Valera. Y en la traducción al lenguaje actual, ustedes deben ser compasivos. Aquí vemos el mandamiento que debemos cumplir, y este mandamiento, como dice la palabra de Dios, no es gravoso. Dios no nos dice sed omnisciente, no. Él nos dice lo que nosotros podemos ser para imitar a nuestro Padre Celestial. Lo mismo vemos con la santidad. Dios dice, sed santos como yo soy santo. Y Él se pone principalmente como referente para que nosotros imitemos, en este caso, la misericordia de nuestro Padre. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Este es un mandamiento, pero cuando vemos este verbo sed, está en imperativo, es decir, es un mandato, pero adicional es una manera en que nosotros necesitamos desarrollar dentro de nuestro ser toda esa imagen de Dios y que empiece a fluir hacia el prójimo. Jesús mismo, hermanos, habla en este momento, en este texto, ¿cierto? Él les está enseñando a los discípulos acerca de la misericordia, y no solo a los discípulos, sino a los fariseos y a los escribas que estaban escuchándolo. Son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo a estos oyentes. Aquí Jesús da un mandamiento que debería ser un mandamiento universal. Lamentablemente, es poco lo que se practica la misericordia en un mundo donde hay tanta injusticia social y donde hay tanta indiferencia. Incluso dentro del mismo pueblo de Dios. Cuando miramos el contexto de este pasaje, vemos en
Ya les digo dónde. En el capítulo 6, versículo 6, vemos a un hombre que está en la sinagoga, Jesús está enseñando y tiene la mano seca. Vemos que los religiosos de la época pasaban desapercibidas muchas situaciones con el prójimo y eran indiferentes frente a esta situación, pero Jesús nunca es indiferente ante la situación difícil de las personas. Jesús vio el corazón de este hombre y procedió a ayudarlo incluso en un día de reposo. Entonces, aquí vemos la religiosidad de una cantidad de personas que no hacen nada para ayudar al prójimo, cuando Jesús nos muestra y rompe estas reglas y nos muestra que hay que hacer es misericordia con aquellos que lo necesitan. Entonces, así que Jesús practicó misericordia, Él sí que la practicó. Él rompió hasta las reglas de los religiosos con tal de ayudar al más necesitado. Jesús es la misma misericordia, hermanos, hecha carne. Él es la misericordia palpable. Él se hizo carne para habitar entre nosotros, pero también para mostrarnos su misericordia y su compasión hacia las personas. Hermanos, la palabra de Dios dice que si nosotros queremos cumplir toda la ley y todo lo que los profetas han enseñado y todo lo que leemos, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, principalmente amando a Dios. Necesitamos amar a Dios, pero amar a nuestro prójimo. Entonces, Jesús es la misma misericordia hecha carne. Y esto lo demostró Jesús en el trato con los demás. Él se interesaba por cada persona que se cruzaba en su camino. Él se interesaba no solamente por sus necesidades físicas, sino también por sus necesidades espirituales. Él hacía exactamente lo que el Padre le indicaba. Ese era su distintivo acá en la tierra. Su distintivo era la misericordia. ¿Y cómo la definimos a través de Jesucristo? Misericordia significa que Jesús tenía compasión de todas las miserias humanas y se movía en amor. Él se movilizaba a ayudar a las personas, no se quedaba solo, hay que pesar de esta persona, y no hacía nada. Él siempre se movilizaba en amor. Él percibía al otro, él sentía al otro y buscaba la manera de ayudarlo. Este es un distintivo, hermanos, que estamos llamados a desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo lograr ser misericordiosos como el Padre? Porque nuestro referente acá es el Padre. ¿Cómo desarrollar este distintivo como pueblo de Dios? Y es lo que hoy veremos a través de las Sagradas Escrituras. Les invito a que vamos al versículo que hoy vamos a tener como ejemplo para desarrollar esta misericordia del Padre. Y entonces les invito para que vayamos a Éxodo 34, versículos 6 y 7, solo la parte A de este versículo. Entonces, Éxodo 34, el versículo 6 y 7. Entonces, mientras llegan allá, les voy contando. Este pasaje se encuentra en un momento crítico para el pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel había desobedecido gravemente al Señor. Recordemos que esta fue la situación donde el pueblo de Israel hizo el becerro de oro. Entonces vamos a mirar la misericordia de nuestro Dios a través de este pasaje y cómo aprender de esta misericordia de nuestro Dios y aplicarla a nuestra vida. Éxodo 34, versículos 6, 7, dice la palabra de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés. Aquí está el Señor nuevamente renovando su pacto y pasa delante de Moisés y le dice lo siguiente. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Voy a terminarlo. Dice: que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, aquí vemos 3 veces la palabra misericordia. Vemos misericordioso y piadoso, grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares. Aquí vemos 3 veces la palabra misericordia y cómo el mismo Dios se autoproclama
misericordioso. Esto me llamó mucho la atención porque al mismo Dios le está diciendo a Moisés, es que yo soy misericordioso. Yo quiero que la gente entienda que yo sí tengo misericordia. Entonces, si recordamos en este mes, el versículo base de la misericordia que el pastor viene trabajando es el Salmo 86:15 y dice la palabra de Dios. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El salmista aquí clama la misericordia de un Dios clemente, de un Padre compasivo y misericordioso. Aquí vemos al salmista, conocedor de las Santas Escrituras, apelando a un Padre misericordioso. Si miramos el contexto de Éxodo 34, del que acabamos de leer, vemos a un pueblo que le había fallado a Dios gravemente. Y esto lo vemos en Éxodo 32. El pueblo, al ver que Moisés tardaba, levantaron el becerro de oro a causa de esa demora, porque sintieron que Moisés estaba demorando mucho, entonces dijeron, no, hagamos un Dios que nos ayude. Y se inventaron este becerro de oro. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? La tardanza de Moisés sacó toda la maldad que había en el corazón de este pueblo. No solamente la maldad, salió toda la rebelión y salió todo ese pecado. Y ese pecado ya tuvo forma de idolatría. Salió todo lo que había en sus corazones. Por tanto, Jehová encendió su ira contra ellos y los castigó. Y lo podemos leer en Éxodo 32, pero no terminó con todo el mundo, no terminó con ellos. Por tanto, Jehová mostró que Él es un Dios de oportunidades. ¿Dónde lo demuestra? En Éxodo 34. Éxodo 34, el título es El pacto renovado. Aquí vemos a un Dios de oportunidades, un Dios que por sus misericordias no consumió a todo el pueblo de Israel, sino que les dio una segunda oportunidad. Hermanos, para poder entender y desarrollar este mandamiento de la misericordia, necesitamos conocer la misericordia de un Padre de amor. Este pasaje nos ofrece la naturaleza de un Padre misericordioso. Entonces, hoy lo que vamos a mirar a través de este texto es, en este pasaje miraremos dos puntos. Vamos a conocer la misericordia de un Padre misericordioso y vamos a aprender cómo desarrollar la misericordia del Padre, cómo desarrollamos este mandamiento. Voy a entonces a iniciar con la primera misericordia porque aquí encontramos 3 veces la palabra misericordia y inmediatamente vamos a aplicar cómo nosotros debemos desarrollar esa misericordia. Iniciemos entonces con la primera misericordia. Conozcamos entonces la misericordia del Padre. Aquí vemos al mismo Dios proclamándose, autoproclamándose misericordioso. Él mismo se muestra como misericordioso sobre un pueblo de dura cerviz, con el propósito de darle la oportunidad de arrepentirse. Cuando Dios se autoproclama Jehová, Jehová, está expresando todo lo que Él es y hace, todo lo que había hecho por su pueblo. Es que yo soy Jehová y yo cumplo lo que prometo. Entonces, yo soy un Dios de oportunidades, pero necesito que se vuelvan a mí. Por esto los voy a disciplinar, pero no los voy a exterminar. Y por esto renueva su pacto. Y esta es la muestra más grande de un amor compasivo, y es mostrarse como un Dios de oportunidades. El pasaje nos muestra entonces 3 veces la palabra misericordia, y esta es la clase de misericordia que nosotros necesitamos desarrollar. Conozcamos entonces al Padre a través de estas 3 misericordias que muestra este pasaje y aprendamos a desarrollar esta clase de misericordia. Miremos la primera misericordia. El pasaje dice que Él mismo se autoproclama como misericordioso y piadoso. Él se muestra como misericordioso y piadoso. Aquí vemos a nuestro Padre movilizándose en un amor compasivo. Buscando la palabra piadoso, dice que la palabra piadoso es inclinarse a favorecer al más necesitado. Entonces vemos aquí a nuestro Padre movilizándose en amor compasivo e inclinándose para favorecer, para hacer el bien nuevamente a su pueblo, y esto es gracia. Pero también vemos gentileza, es decir,
Él se muestra amable para con su pueblo al renovar su pacto y volver a enseñarle sus mandamientos. Él vuelve y les enseña sus mandamientos y tiene esa paciencia con un pueblo de dura cerviz. Esta gentileza está caracterizada por el regalo que Dios concede a su pueblo al renovar su pacto como muestra de afecto, consideración y bondad. ¿Cómo aprendemos a desarrollar este mandamiento así como nuestro Padre amado? El Señor muestra aquí demasiado amor por un pueblo que es duro. Aprendemos del Padre a demostrar amor hacia los demás cuando nosotros ya no somos tan duros con las personas, sino que aprendemos a demostrar esa misma gentileza, a dar nuevas oportunidades a quienes nos rodean. Aprendemos a hacer el bien siempre a todos los que Dios nos permite conocer en esta tierra. Debemos aprender a hacer el bien siempre a cada persona que Dios nos permita conocer en esta tierra. Miremos lo que dice Filipenses 4:5. Dice la palabra de Dios: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. La palabra gentileza viene del griego epikeia, que significa suavidad, paciencia, amabilidad, clemencia. Debemos entonces tratar a los demás con mucha paciencia, amabilidad. Debemos de tratar de hacer lo correcto y ser buenas personas para con todos. El Señor está cerca, hermanos. Quizá por nuestra gentileza ganemos a muchos para Cristo. Hermanos, necesitamos desarrollar ese afecto entrañable, esa misericordia entrañable y esa consideración hacia todas aquellas personas que aún no le conocen y que están necesitando que nosotros también les demos esa clase de amor. Segunda carta de Timoteo 2, 24-25, miremos lo que dice. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, debemos ser aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¡Qué belleza, hermanos! Que nosotros con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Y mire esta parte tan importante: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Qué maravillosa palabra, hermanos. Que nosotros podamos desarrollar esta clase de misericordia como la de nuestro Padre, una misericordia de oportunidades, una misericordia de gentileza, donde nosotros podamos ser amables con las personas, ser pacientes con las personas. Entonces aquí vemos la primera misericordia de Dios, misericordioso y piadoso que se inclina a favorecer al otro. Miremos la segunda misericordia. La segunda misericordia la encontramos en este texto cuando Él dice a sí mismo que Él es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí en este contexto se ve claramente que Dios es tardo para la ira. Él pudo acabar de inmediato con su pueblo, un pueblo idólatra, necio, terco, desobediente, pero se detuvo. Él espera con paciencia a que su pueblo cambie y a que nosotros cambiemos, gracias a su misericordia y bondad, a su gran misericordia y verdad. Hermanos, aquí vemos el tamaño de su misericordia. La misma palabra dice, es grande en misericordia y verdad. Aquí vemos el gran tamaño de la misericordia. La misericordia es gigante. Esto nos lleva a pensar en el gran amor de Dios hacia nosotros, hacia cada generación. Aquí vemos un amor inmenso, inagotable, inquebrantable. Hermanos, en medio de nuestras equivocaciones, de nuestras fallas y pecados, si nos volvemos a Dios con verdadero arrepentimiento, volvemos a encontrar consuelo, volvemos a encontrar esperanza, sabiendo que su misericordia es paciente. Aquí vemos entonces la gran capacidad de amor de un Dios que es grande en misericordia. Miremos lo que dice Romanos 2:4 y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo?
voy a volver a repetir esto. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Hermanos, esto es lo que Dios hace todos los días con nosotros, guiarnos todos los días, a que nos arrepentamos y abandonemos el pecado totalmente de nuestras vidas. Pero ¿cómo desarrollar una clase de misericordia tan grande como la de nuestro Dios? Debemos estar entonces convencidos primeramente que somos amados incondicionalmente por un Dios que nos tiene tanta paciencia. No debemos dudarlo ni un minuto. Su palabra dice que con amor eterno te he amado. Él siempre nos amará, Él siempre será fiel, siempre nos tratará con bondad, pero Él quiere cambios. Él quiere cambios en nuestra vida. Él quiere que experimentemos una vida fructífera y que ese amor que Él nos da, nosotros también lo demos a los demás. Hermanos, debemos ser pacientes, lentos para la ira. Debemos aprender a aguantar a todos los que Dios permita que conozcamos en esta tierra. Es decir, debemos ser amplios para perdonar. Debemos hacer crecer nuestra capacidad de amor, que nuestra capacidad de amor se amplíe, que no sea solamente en el círculo que ya conocemos, sino que se amplíe hacia todas las personas que Dios permita que estén fuera de nuestro entorno normal, de nuestra vida normal, ¿cierto? Entonces, esto solamente lo lograremos, hermanos, orando y pidiendo todos los días que el Señor llene nuestra capacidad de amor, que podamos tener un amor grande y misericordioso por las personas que Dios nos permita conocer, si nos salimos a trabajar, que una persona que nos encontremos en el camino, que tengamos esa capacidad de amar a todas estas personas, a cada persona con la que nos encontremos. Y para esto necesitamos al Espíritu Santo en nosotros, no contristarlo, sino que el Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros y desarrolle a plenitud este fruto, el fruto del amor. Y la mejor manera de desarrollar este fruto, hermanos, es mantenernos conectados a la vid. ¿Que quién es la vid? Es Jesús. Miremos lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, podemos intentar amar a la gente, pero no la vamos a amar como Dios quiere que la amemos. Pero si en nosotros está el amor de Cristo, si en nosotros permanece Jesús, si en nosotros permanece la palabra, nosotros vamos a ir desarrollando este gran amor por las personas que nos rodean. Vamos a ser capaces de ser pacientes y de tener esa amplitud para perdonar a todos aquellos que nos ofenden, a nuestros familiares, amigos, vecinos y a todo el entorno que Dios permita que nosotros tengamos mientras vivamos en esta tierra. Incluso aquellos, yo soy comerciante, aquellos que entran a vendernos algo en el almacén, con los proveedores, aquellos que llegan simplemente a comprar una prenda, por ejemplo, que de nosotros fluya ese amor, incluso en la manera en cómo le servimos a estas personas que entran en un día cotidiano a nuestras vidas. Entonces aquí vemos la clase de misericordia de Dios. Vemos a un Dios misericordioso y piadoso y a un Dios que es amplio en perdonar, a un Dios misericordioso y grande en misericordia y en verdad. Vamos a ver la tercera palabra, que es misericordia, en este texto, y dice lo siguiente. En la tercera parte, la tercera misericordia es la siguiente: que guarda misericordia a millones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, la tercera palabra que encontramos, misericordia, es lo siguiente: que guarda misericordia a millares. ¿Qué vemos aquí? Aparte del gran amor de Dios, vemos el inmenso depósito que Dios tiene de misericordia. Que guarda misericordia a millares. Aquí no está hablando que guarda misericordia a uno,
a 2, a 3, a millares, millares es una cantidad de personas que ni siquiera nosotros alcanzamos a conocer. Esta misericordia es de generación en generación. Sus misericordias son para siempre, son eternas. Y con este depósito Dios perdona a tantos como sea posible. Pero así como Él está listo para perdonar y Él es amplio para perdonar, también espera que todos estemos listos para arrepentirnos y perdonar a otros. Aquí en este capítulo 34, Éxodo 34, vemos la magnitud del pecado de su pueblo. Un pueblo rebelde, necio, terco, desobediente. Un pueblo parecido al de hoy. Un pueblo parecido a nosotros. Pero también vemos la capacidad de su perdón y su gran depósito de misericordia. El texto entonces nos habla de que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces el texto nos habla de iniquidad, rebelión y pecado. Pero ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es toda esa maldad que hay en el corazón. La rebelión es esa falta de sometimiento a Dios, es levantarse contra la autoridad divina y contra la autoridad terrenal. ¿Y qué es el pecado? Es el acto mismo. En este contexto vemos que el acto mismo del pecado fue la idolatría porque se había desarrollado la maldad de su corazón y se habían levantado en contra de su líder, de Moisés, y pues en ende en contra del mismo Dios. El pueblo de Dios demostró toda la maldad que había en su corazón al no creer y a esperar en el Dios todopoderoso que estaba trabajando a través de su siervo Moisés. Y su pecado se hizo visible al hacer el becerro de oro. Algo abominable para Dios que ya se había manifestado tantas veces con su pueblo. Él se ha manifestado de muchas maneras con su pueblo, así como con cada uno de nosotros. Él se manifiesta incluso cuando nos levantamos, porque podemos hablar, respirar. Hermanos, qué misericordia la de nuestro Padre. Y esto ha sido y será de generación a generación, hasta nuestros días. Pero Él no se queda contento con el malvado, como dice la palabra de Dios. Él aplica también su justicia. A Él, hermanos, no le podemos engañar. Él sí es un Padre de amor, pero también de fuego consumidor. Él sí da tiempo y nos espera con paciencia, pero preciso Él exige de nosotros cambios, conversión, santificación. Por eso necesitamos caminar derechito. El Salmo 136 es una alabanza extraordinaria a toda la misericordia de Dios. Por el tiempo no lo vamos a leer todo, pero lo voy a dejar ahí para que ustedes lo lean en casa. Y quiero resumirles parte de este salmo. El Salmo 136 habla de la alabanza a la misericordia de nuestro Dios. Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Aquí vemos la eternidad de la misericordia de nuestro Dios. Él dice, porque para siempre el salmista es su misericordia. Y lo describe 26 veces. El salmista habla 26 veces de porque para siempre es su misericordia, haciendo un recuento de todas sus misericordias que son para siempre. Hermanos, vamos a leer 2 versículos o 3 máximo de este salmo, pero en casa cada uno lo podrá leer. Dice la palabra de Dios. Alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí inicia el versículo diciendo que Él es bueno y Él es bueno en gran manera. Alabad a Dios de los dioses, porque no hay ningún Dios que sea como nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. No hay nadie en esta tierra que sea misericordioso como nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, si lo leemos, esto es espectacular. Y el salmo finaliza diciendo en el versículo 26, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Que hay un mandamiento de alabar a Dios, porque para siempre es su misericordia. Pero debemos aprender a tener un depósito de misericordia. Aquí entramos nosotros. ¿Cómo desea Dios que nosotros desarrollemos este mandamiento? Necesitamos aprender a tener un depósito de misericordia. ¿Cómo así? Debemos tener un depósito de perdón,
siempre. Debemos tener un depósito de tratar de actuar en favor de las personas, no de estar esperando nada a cambio, sino nosotros simplemente dar. ¿A quién? A todos los que Dios ponga en nuestro camino. Debemos tratar bien a todos y vamos llenando el depósito de la misericordia. Debemos dar pequeños actos de amabilidad para con todos. Escuchando a aquellos que los necesitan, llamando a aquellos que hace rato no llamamos o que nunca nos hablaron. Nosotros debemos entonces hablarlos, tomar esa iniciativa. Recordemos que Dios tomó la iniciativa del amor. Nosotros debemos tomar la iniciativa hacia el amor, ayudando económicamente a aquellos que lo necesitan en lo posible, escuchando a las personas, ya lo había dicho, que necesitan ser escuchadas en el lugar donde nos encontremos, enviando un mensaje o un mensajito a aquellos que están de pronto enfermos o hace rato no hablamos con ellos, o incluso a aquellos que a nosotros no nos caen bien, orar por ellos, primero orar por ellos y pedirle al Señor que nos llene de amor y empezar a enviarles mensajitos de amistad o mensajitos bíblicos, cositas que a esas personas las vayan alimentando. Orar por todos, sean amigos, vecinos, y orar por enemigos, aquellos que nos hacen daño. Hay que reforzar la oración y vamos llenando el depósito de misericordia. Tratando a todos por igual. Nosotros tratamos mucho mejor a las personas que tenemos cerca que a los que están por fuera. Y Dios nos manda que nos tratemos todos por igual, sin hacer acepción de personas. Que las personas cambien o no, eso dejémoselo al Señor, pero sigamos orando sin cesar por todos, por este mundo tan complejo, deteriorado. Seamos amables en lo posible con todos, no seamos indiferentes con nadie, que nuestro distintivo entonces sea la misericordia en un mundo tan caído. Y hermanos, estas serían las 3 misericordias que vemos en este texto. Pero las misericordias de Dios son eternas, son muchas, y las podemos ver en el Salmo 36. Pero para terminar, vamos a ver estos actos de misericordia, cómo los describe perfectamente Lucas 6, y es donde encontramos el mandamiento de ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a Lucas y vamos a leer cómo Lucas nos enseña, Lucas 6:27, cómo nos enseña a llenar este depósito de misericordia. Dice la palabra de Dios, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros los que oís, o sea, nosotros que estamos oyendo este mensaje, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelvan. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibís, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y estas palabras son de Jesús para sus oyentes, pero a vosotros los que oís. Os digo, amad a vuestros enemigos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y la misericordia más grande de nuestro Padre la vemos en su Hijo Jesucristo, en la cruz del Calvario. Vamos entonces, hermanos, a concluir esta enseñanza y a darle gracias a Dios por sus misericordias. Si no fuera por sus misericordias, nosotros no podríamos saber cómo ser misericordiosos. Hoy hemos aprendido a ser gentiles, que debemos ser gentiles, amables, amplios en perdonar. Y este texto nos acaba de ampliar, que debemos ampliar
el depósito de misericordia y ampliar nuestro amor hacia cada persona de esta tierra. Damos gracias a Dios por su santa bendita palabra, por todo este mes de este tema tan hermoso. Damos gracias a Dios porque estamos celebrando el mes de la Biblia y qué mejor manera de hacerlo que hablando de su misericordia. Vamos entonces a concluir. Hoy aprendemos de la misericordia del Padre y nos encanta conocer su fiel amor hacia nosotros, pero también hoy conocemos que es un mandamiento que necesitamos desarrollar. Y si lo hacemos, seremos hijos del Altísimo y seremos una gran luz en medio de tanta oscuridad. Hermanos, desarrollemos este distintivo tan hermoso de la misericordia para que seamos luz en medio de tanta oscuridad. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Bueno, Señor, hoy te damos gracias porque tu palabra nos muestra el Padre amoroso, misericordioso que tú eres. Vemos esto en una generación de hace miles de años, Señor. Hace más de 2000 años, Señor, está esta generación, Señor, de tu pueblo, Señor. Y hoy nos alcanza a nosotros. Y aquí vemos tu misericordia. Tu misericordia es eterna, Señor. Tu misericordia es amplia, tu misericordia es grande. Tu misericordia es poderosa, tu misericordia es piadosa. Tu misericordia es clemente, Señor. Padre, ayúdanos a nosotros a través de tu Santo Espíritu a morir a tantas cosas que no nos permiten ser misericordiosos. Quita de nosotros tanta indiferencia, Señor, y ayúdanos a ser, como tú mismo lo dices en tu palabra, a ser llamados hijos del Altísimo, que la gente allá afuera diga, este es un hijo de Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga, me los guarde y un feliz resto de semana.